Gracias a todos. Espero que después alguien ahí se acerque a Uli para comenzar el tema de la comunidad. Para hoy, digamos, la charla que elegimos se llama Observabilidad en los tiempos modernos y en realidad acá no lo dice, pero con Elasticsearch. En la presentación, si bien la charla se llama con Elasticsearch es porque vamos a tocar brevemente cómo Elasticsearch trabaja en lo que es un modelo de observabilidad, pero la idea de hoy en realidad va a ser aprender un poco más sobre la observabilidad y no tanto sobre Elasticsearch. ¿Tá? O sea, lo lamento, el que venía acá a aprender Elasticsearch, después se puede acercar al stand, podemos charlar, todo bien. Antes de empezar, quería saber, ¿quiénes de acá escucharon la palabra observabilidad en el entorno de DevOps o similar? 1, 2, ok. Mantengan la mano levantada, no la bajen. 10 minutos. No. A ver, y de los que tienen la mano levantada, ¿cuántos de ustedes implementaron o trabajan con una solución de observabilidad el día de hoy? Okay, los invito a que miren un segundo para atrás para que se fijen. Están en el lugar correcto para aprender un poco más de esto, ¿ok? A ver, para empezar a hablar sobre observabilidad me interesa contar un poco de historia. Seguramente esto lo sepamos todo, pero es para llegar al concepto de observabilidad y situarnos en donde estamos el día de hoy. Hace muchos años, digamos, comenzamos a trabajar con arquitecturas de sistema, etcétera, en lo que es sistemas monolíticos, ¿bien? Eran cajas muy grandes con recursos, etcétera, de tal forma que todos los procesos de negocio y todos los procesos de sistemas, etcétera, estaban contenidos en esa caja, ¿no? ¿Qué pasaba cuando queríamos administrar eso, queríamos ver qué es lo que estaba pasando, controlar, etcétera? Y era bastante fácil, ¿no? Porque cuando sucedía un problema o cuando queríamos hacer un cambio, queríamos agregar algo, ya sabíamos a dónde ir, ¿no? Era una caja grande, ahí estaba todo. Luego pasaron los años y llegamos un poco más a lo que se llaman aplicaciones distribuidas, ¿bien? O arquitecturas distribuidas. ¿Qué es eso? Nos dimos cuenta que lo que se llaman sistemas monolíticos no escalaban. Cuando queríamos atender un montón de requests tampoco funcionaba, entonces necesitamos hacer una separación de interés. ¿Okay? ¿Qué es una separación de interés? Empezamos a crear cajas un poco más chicas que entre ellas se hablaban y hacían transferencia de información para resolver procesos de negocios y sistema. ¿Okay? Hasta ahí estamos bien. Y luego, más o menos, llegamos al día de hoy, o en realidad esto también se puede llamar el día de hoy o futuro, que hablamos de lo que es software de orquestación y contenedores, ¿bien? Docker, Kubernetes, OpenShift, etc. ¿Cuál es la diferencia entre la segunda que se llama distribuida y la tercera que se llama contenedores y orquestación? Es que en la tercera a veces ni siquiera sabemos dónde está el deployment, ¿bien? O sea, no sabemos, nosotros solo definimos qué es lo que va a pasar. Se trabajan con arquitecturas también que se llaman multicloud, digamos, que podemos tener deployment que están en una nube, en otra y on-site también. Básicamente la forma de lo que es la arquitectura en esta tercera etapa es muy variable, flexible y difícil de controlar, ¿no? ¿A quiénes de ustedes les pasó alguna vez que encontraron algún problema o querían hacer algo nuevo y tuvieron que ir a ver cómo estaba la arquitectura hecha y dónde estaba el deployment, o ir a encontrar ese pod de Kubernetes que no sabemos qué es lo que está haciendo? ¿A todos? Bien. Entonces, perfecto. Eso es esperable, obviamente, porque las características de lo que son las arquitecturas modernas realizadas con OpenShift, Kubernetes, todo eso, digamos, terminan en este tipo de cosas. Ahora, ¿por qué es que contamos esta historia? Les quiero mostrar esta gráfica, me voy a correr para que la vean. No se lee bien, pero creo que los colores se ven bastante bien. En rojo es Kubernetes, ¿ok? Para que lo vean. El amarillo es Cloud Computing y el azul es máquina virtual. ¿Alguien ve alguna tendencia entre lo que es máquina virtual versus Kubernetes clara? Okay, esto no es algo que hice yo, se llama Google Trends, pueden entrar ustedes trends.google o algo así, buscan Google Trends en Google y de alguna manera van a llegar, y ponen estas tres cosas y le van a aparecer estos resultados. O sea, estos resultados se miden en el inicio del 2014 más o menos, finales de 2013, hasta el día de hoy. El intercambio ahí que ustedes ven en donde como que los tres puntos se juntan, es algo así a mediados de 2017. O sea que básicamente podemos ver rápidamente que hay una tendencia a donde se está moviendo el día de hoy y que, por ejemplo, cada vez las máquinas virtuales, por ejemplo, son menos utilizadas y nos vamos moviendo a algo estilo Kubernetes con Docker, etcétera, ¿no? Ahora, no quiere decir que las máquinas virtuales no sean utilizadas, son utilizadas, pero lo que está sucediendo al día de hoy es que se están haciendo migraciones a las nuevas arquitecturas modernas.
¿ok? Esto era para mostrar que en esos 3 pasos que nosotros hablamos, probablemente la parte monolítica no se esté usando tanto, sé que se está usando, pero no se está usando tanto, pero entre la segunda y la tercera es donde estamos al día de hoy, gente moviéndose entre la segunda parte de la historia a la tercera parte de la historia. Y acá les quería presentar una arquitectura al día de hoy. Bien sencilla, no sé quién dibujó esto, yo no podría dibujar una arquitectura así claramente, le tengo que pedir los derechos a quien dibujó esto, después hablo con él, pero básicamente le quería mostrar lo que es una arquitectura al día de hoy. ¿Bien? Cada una de estas cajitas, hay deployment de código, hay partes que se cambian, que no funcionan, tenemos alta disponibilidad, tenemos los cloud. Todo eso que les conté de las arquitecturas modernas se puede ver en esta digamos, imagen en el día de hoy. ¿Cuál es el problema de esta imagen? ¿Qué pasa si yo les pregunto a ustedes, andá a buscar esto que no está funcionando bien, que probablemente tenga que ver con una aplicación que se llama MyApp? Está bastante grande la imagen y por acá dice MyApp, y por acá dice MiApp, y por acá dice MyApp. ¿Okay? O sea, básicamente lo que estamos viendo es que esa aplicación toca muchos de estos cuadrados, de alguna forma se hace el deploy ahí, Kubernetes está creando pods de Docker, todo este quilombo está en esa imagen. Entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo cuando tenemos que hacer algún nuevo deployment, tenemos que encontrar algo? Empezamos a navegar en lo que me gusta llamarle el barco de encontrar a ver dónde está el contenedor. ¿Tá? Y eso es un problema importante, aparte de otros problemas que conlleva a tener las arquitecturas el día de hoy. ¿Cuáles son la información que generan la arquitectura, estas arquitecturas que nos permiten controlar un poco qué es lo que pasa ahí adentro? Se puede hablar de 3 cosas importantes. Primero, los logs, ¿ok? Registros. Cuando hablamos de log no hablamos de una aplicación que loguea algo, sino que hablamos de algo que pasa en algún momento específico, en algún lado, y que nosotros obtenemos esa información para hacer y darle sentido a qué es lo que está pasando. ¿Okay? Esos son los logs. En realidad un log se define como un registro temporal que no puede ser modificado. ¿Okay? Es una realidad que sucedió, hasta ahí llegó y la sabemos en algún momento. Entonces, eso podemos obtenerlo y traquear a ver qué está pasando. Pero también las otras cosas que podemos obtener son, por ejemplo, las métricas. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre un log y una métrica? Es que la métrica dice, la CPU de este contenedor que se está utilizando tal momento del día era tanto. O sea, es parecido a un log, pero con información numérica de algún estilo. CPU, memoria, carga, etc. Y según lo que estemos verificando, la métrica que él me puede dar. Si hablamos de un proxy, me puede dar la cantidad de carga que el proxy está teniendo, cuántos routing hizo, todo eso. ¿Bien? O sea, piensen que esto se puede modificar según el escenario de lo que estemos evaluando. Y por último, pueden ver ahí abajo, no sé si lo ven en 2 colores, es lo que se llama traces. ¿Okay? Intercambios de paquetes entre los distintos procesos de estas arquitecturas. O sea, una parte de la arquitectura le manda a otro pedazo de la arquitectura un request y luego se devuelve. Eso se puede llamar traces o APM. No quise decir APM porque a veces cuando se habla de APM se piensa mucho en usuario haciendo algo, pero piensen que no siempre es un usuario haciendo algo, ¿no? O sea, puede ser también un proceso de negocio automático haciendo algo en este caso. Pero también se le puede llamar traces APM. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de filosofía. Se van todos, ¿no? Abren la puerta. ¿No? Entonces, a ver, ¿alguien conoce a William Thomson? No sé si lo conocen, pero esta frase seguramente la escucharon en algún lado, en algún momento de su vida. Básicamente, William Thomson fue un físico, matemático y creo que también filósofo irlandés que nació en los principios del siglo XIX. ¿Ok? No, principio del siglo XIX, ¿no? Kubernetes no existía. O sea, estamos de acuerdo, ¿no? Está. Estudiaron. Entonces, ¿qué es lo que dijo William Thomson? Dijo esto: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se mejora se degrada siempre. ¿Okay? Esto es muy estudiado para lo que se llama gestiones empresariales, etcétera, ¿bien? No solo dedicado a lo que es arquitecturas, DevOps, todo eso. Pero fíjense lo interesante de esta frase y que me parece que es lo importante de destacar el día de hoy. Lo que dice acá es que básicamente lo que no controlás se termina degradando siempre. ¿Okay? ¿Y cómo es que nos impacta esto a nosotros? Es a donde vamos a llegar al final de esta presentación. Entonces, en realidad, yo lo que pienso es que al día de hoy, como
con Kubernetes y todas las cosas que existen, incluso con el cloud computing, el tema de modelado de arquitecturas y trabajo con todo esto. Ok, se fue un segundo ahí abajo. El tema de modelado en realidad hoy ya no es tan complicado, ¿no? Se definen reglas, se definen qué es lo que pasa, se dice dónde están cada parte de la arquitectura y después, ¡boom!, pasa de todo, ¿no? O sea que hoy en día ya no es tan complicado porque no necesitamos recursos humanos para hacer eso, podemos escalar mucho mejor, etc. Entonces, hoy en día creemos que pasamos de un problema de modelo o modelado de arquitecturas y de software a un problema que en realidad tiene que ver tiene más que ver con el control de qué es lo que pasa en todo esto. ¿Bien? Los que trabajan con Kubernetes, Docker, etcétera, seguramente estén pensando, sí, es medio así el tema. Sí, y ahora, después de todo esto, que fue un poco aburrido, llegamos a lo que es la definición de observabilidad. Si van a la Real Academia Española, buscan observabilidad, les va a dar esto. La palabra observabilidad no está en el diccionario. ¿Está? No me vengan a buscar al stand y digan, nos mentiste. No, ya les avisé bien. Incluso si van a los diccionarios de Oxford y buscan observability, que es en inglés, también les va a decir de que todavía no existe, pero se está evaluando agregarla, pero que existe una palabra similar que se llama observable. Y pueden leer la definición. Lo que ven a la derecha es una definición un poco traducida de lo que se puede encontrar en distintos libros, etcétera, de lo que es la observabilidad. ¿Bien? Y la voy a leer aquí. Dice que la observabilidad es una propiedad importante de un sistema de control y gobierna la existencia de una solución de control óptimo. La voy a traducir del español, ¿tá? Lo que dice acá es que la observabilidad es la capacidad de controlar qué es lo que pasa dentro de un sistema, de forma de tener que ese control sea óptimo, ¿okay? Que nos sirva a nosotros para darnos cuenta qué es lo que está pasando. Parece como reiterativo control y después control, pero es importante. No es lo mismo controlar que tener una solución de control óptimo para saber qué es lo que está pasando adentro. Y para dar un ejemplo claro, cuando hay un error que ustedes ni se lo esperaban, es porque en realidad no están en la segunda parte, no hay un control óptimo para saber qué es lo que está pasando. ¿Tá? ¿A cuántos de ustedes les pasa que van un día, de repente se explota todo y no saben ni por dónde empezar? ¿Tá? Eso es por lo que pasa el tema de observabilidad. O sea, la observabilidad viene aquí a darnos unas indicaciones de cómo tenemos que actuar para tener una solución para observar qué es lo que pasa dentro de todos nuestros sistemas. O sea, voy a volver un poco para atrás. Habla de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que esta imagen y este quilombo que vemos aquí sea de alguna forma controlable. ¿Ok? Esa es la definición de observabilidad. Si ustedes van a buscar a la red observabilidad, no sé si alguno leyó el libro que se llama Site Reliability Engineering de Google, por ejemplo. ¿Alguien lo leyó? Sí, ahí hay uno. Ok. La palabra observabilidad está plasmada, digamos, creo que es el capítulo 3, en este libro de SRE de Google, básicamente. Y también existe otro que se llama la observabilidad en los sistemas distribuidos, que también habla de esto. Si quieren leer esos libros van a encontrar temas de observabilidad, pero mucho más complejos también, ¿no? O sea, no son libros especializados en este concepto que le estoy diciendo, sino que abarca esto y mucho más. Obviamente en media hora no se va a poder abarcar todo esto. Pero para que tengan claro, la observabilidad habla de 3 pilares básicos para llegar a la observabilidad. ¿Cuáles son? Logs, métricas y traces APM. ¿A alguien le suena esto que acabo de decir? ¿Recuerdan lo que hablamos de qué es la información que genera una arquitectura al día de hoy? Básicamente la observabilidad lo que nos está diciendo es, estas 3 cosas que generan las arquitecturas tenemos que tenerlas en algún lugar centralizado para poder saber qué es lo que pasa ahí adentro. Hay algunas implementaciones que hablan que con tener todo esto distribuido en algún lado, o sea, tener los logs en un lugar, tener los traces en un lugar y tener las métricas en un lugar, alcanza, ¿bien? Pero en estos libros se explica por qué en realidad eso no es una solución óptima para llegar a la observabilidad. ¿Bien? Seguramente ustedes estén pensando, pero yo en realidad tengo los logs en un lado, las métricas en otro y los traces en otro. Les cuento algo, seguramente ustedes tienen un tipo de logs en algún lugar, otro tipo de logs en otro lugar y lo mismo con las métricas. O sea, tienen todo esto distribuidos en distintos sistemas que probablemente les dé alguna forma de saber qué es lo que pasa. ¿Ok? Pero la observabilidad habla que todo eso debería estar junto en un solo lugar. ¿Cuál es el camino a la observabilidad? Acá todos podemos estar hablando, está buenísimo, pero ¿cómo llegamos a eso? Nosotros hablamos de que se llaman
digamos, 3 pasos muy simples, que si bien parecen simples en poder leerlos y aprenderlos, digamos, lleva un tiempo entender cómo se hace cada uno de estos pasos. Pero los pasos son bien simples. El primero es recolección de información, o sea, todo esto que genera la arquitectura, ¿cómo hago para recolectarla? ¿Bien? O sea, la recolección es identificar dónde están todas esas fuentes. La segunda es la gestión de la información. Una vez que encuentro dónde está la información, tengo que tener un lugar centralizado para trabajar con toda esta información. O sea, enviar esa información a un lugar para luego poder hacer la tercera parte, que es con esa información guardada en algún lugar, poder hacer el análisis y tener todo esto, todos los procesos de observabilidad y una solución de control óptimo en un solo lugar. ¿Bien? Ahora sí vamos a pasar un poco a hablar, no de Elasticsearch en específico, pero sí de lo que es el Elastic Stack. ¿Bien? O sea, ¿qué tiene que ver todo esto que hablamos hasta hoy con el Elastic Stack? Es que en realidad hay 3 pilares básicos, el número 3 acá se repite todo el día, después le jugamos la quiniela. Entonces, hay 3 pilares básicos también por lo que el Elastic Stack fue creado. ¿Okay? El Elastic Stack es básicamente Kibana, Bits, Elasticsearch y Logstash y algunos otros componentes por ahí. Pero este stack en realidad fue creado con 3 pilares básicos. La primera es gran escala. ¿Qué queremos decir con escala? Es que tenemos que tener algún lugar donde toda esta información que se genere se pueda guardar. Para que exista ese lugar necesitamos que ese lugar sea escalable, o sea, cuanto más información se va generando, ese digamos, pedacito donde esa información va a guardar, va a poder aguantar esa carga, básicamente. No nos tenemos que preocupar de eso. Tiene que tener una manera de escalar su tamaño para poder soportar todo lo que uno quiere hacer con él. La segunda es tiempo real o velocidad. O sea, donde pongamos toda esta información, tiene que trabajar en tiempo real de tal manera de que nosotros nos enteremos de un problema antes de que el problema realmente suceda. ¿Okay? Antes de que los usuarios se vean impactados, antes de que el negocio sea impactado, lo que sea. Y la única forma de hacerlo es con tiempo real. En realidad el tiempo real no existe. Les digo acá una mentira de todos que lo decimos. ¿Por qué? Porque existe un tiempo de transferencia de datos entre que el log, métrica, lo que sea, traces, es generado hasta que todo está disponible en lo que es el Elastic Stack, por ejemplo, o cualquier sistema. Ahora, si ese tiempo de transferencia más el tiempo de análisis, de indexación, de gestión de la información y todo, es de menos de un segundo, en realidad para nosotros, con lo que trabajamos como humanos, es segundos, en realidad eso es tiempo real. ¿Okay? Y por último, relevancia, o sea que todos los resultados que yo obtenga después de hacer mis análisis con esta plataforma, me retornen resultados relevantes, porque si no, todo lo que estoy haciendo no me sirve para nada. ¿Ok? Y fíjense cómo esas 3 etapas, que es recolección de información, guardar la información y después analizarla, se mapean directamente con lo que es la arquitectura del Elastic Stack. ¿Bien? Acá pueden ver la arquitectura del Elastic Stack en sus 3 capas, o una arquitectura de 3 capas, que abajo del todo pueden ver la parte de recolección de información. ¿Cómo es que vamos a hacer la recolección de información? Esto es la arquitectura del Elastic Stack, pero en realidad hay algunas cosas por ahí al costado abajo del todo que también se puede utilizar para recolectar información. Pero básicamente existe Logstash y Bits, que son la manera de identificar y poder recolectar toda esa información que existe en un lado y hacer esa recolección en tiempo real, o sea que todo eso suceda bien rápido. Una vez que la información la tenemos con Logstash o Bits, ¿dónde es que se va a mandar? Se va a mandar todo esto a Elasticsearch. ¿Bien? Elasticsearch es el centro donde gira todo este universo, que es donde la información se va a guardar. Elasticsearch es un motor de búsqueda distribuido y escalable que trabaja en tiempo real para darles resultados según el caso de uso que ustedes precisen. En este caso, observabilidad. Bien, lo otro importante que cabe destacar de Elasticsearch es que muchas veces se confunde Elasticsearch como MongoDB o una base de datos no SQL, etc. Fíjense que es importante destacar que las bases de datos tienen un concepto importante que se llama transacciones, ¿ok? Rollback y algunos otros conceptos de base de datos que son importantes saberlo. Elasticsearch no tiene transacciones, o sea, no existe un rollback. ¿Qué quiere decir? Que decir que Elasticsearch es una base de datos es un concepto erróneo. Ahora, mucha gente utiliza Elasticsearch como su
lugar centralizado de información. O sea, que la información que uno trabaja con los sistemas está en Elasticsearch. ¿Bien? Que no es lo mismo que sea una base de datos. Ahora, si la información está ahí y se pierde, es un problema, igual que si se pierde en una base de datos. ¿Ok? Entonces, ese es un concepto importante para diferenciar. Y luego tenemos Kibana, que es para hacer todo lo que se llama nuestros análisis. O sea, encontrar cuando hay un problema, encontrar cuando el tiempo de búsqueda subió, hacer toda la observabilidad se hace vía Kibana, con una interfaz gráfica que también trabaja, por ejemplo, con Machine Learning, etcétera, para poder hacer todos estos análisis preventivos y reactivos de qué es lo que está pasando. ¿Okay? Otra cosa importante, Kibana es una aplicación tonta. O sea, no sabe hacer nada. Lo único que sabe hacer es hacer un request a Elasticsearch. ¿Qué es lo que pasa? Es en Elasticsearch donde pasan todos los análisis. Es el motor de búsqueda que tiene la capacidad analítica para poder responder a todas esas preguntas que nosotros necesitamos. Kibana lo único que hace en realidad es mandar un request a Elasticsearch y Elasticsearch se encarga del resto. Si bien es tonta, es una interfaz gráfica muy bonita que nos permite presentar los resultados de una forma muy buena. Y para finalizar me interesa hablar de un ejemplo que se llama Activision Blizzard. ¿Conocen esta empresa? ¿Sí? ¿Conocen el juego Overwatch? ¿Alguien de acá juega este juego? Necesito que alguien explique porque yo no juego. No, mentira. No juego demasiado a esto, pero sí estuve en varias presentaciones de ellos, incluso estuve con ellos cuando estuvimos en San Francisco. Básicamente Overwatch es un juego donde uno entra, se conecta a la red y juega con otros usuarios. ¿Bien? Es un juego creo que está en diversas plataformas y es como que el típico juego de poder saltar niveles, matar a alguien, todo eso. ¿Verdad? Un poco brusco, pero es la verdad. ¿Qué pasa con Activision? Dijo, vamos a hacer un juego en el cual tengamos todo controlado. ¿Bien? Cuando dijeron eso, dijeron, para hacer eso necesitamos tener una observabilidad. ¿Qué fue lo que hicieron? Desde que el usuario comienza a jugar hasta que se va del juego, se traquean absolutamente todo lo que se puedan imaginar. Del lado del usuario, pero también del lado de los componentes de software que trabajan por atrás, ¿no? O sea, como es un juego que se conecta por red, por atrás hay un montón de máquinas y unas arquitecturas que tienen que mantener todo lo que pasa con el juego. Todo eso lo hacen en tiempo real con Elasticstack. En algún momento pueden ver, no sé si se ve de ahí atrás, que hay un comando de control de Activision en los que ellos utilizan el Elasticstack para ver qué es lo que está pasando en ese momento. O sea, cuántos jugadores hay, cuál es el tiempo de respuesta, cuánto van monetizando. Entiendo que también se pueden hacer compras en el medio del juego. Bien. Una pregunta, ¿qué sucede si los tiempos de respuesta se disparan 5 veces y la mitad de los usuarios se van del juego? ¿Alguien se imagina? Pierden plata. ¿Bien? Les cuento un secreto, atrás de Activision quieren hacer plata. Horrible. Entonces, básicamente lo que están haciendo es utilizando la observabilidad para asegurarse la continuidad de la compañía. ¿Okay? O sea, ellos pueden saber qué es lo que está pasando. En el momento que se ve una tendencia a la suba de los tiempos de respuesta, ellos ya pueden actuar y hacer algo, por ejemplo. ¿Bien? Y la única manera que pueden hacer eso es con el Elasticstack. Para que tengan una idea, en cuestiones de segundos, antes de que los usuarios se vean impactados, ellos ya saben que algo va a pasar. O sea, tienen la capacidad de arreglar un problema antes de que el problema exista para el usuario en sí. Entonces, de esa manera se aseguran a la continuidad de la información. Esto se puede llamar también breadcrumbs en inglés, que es como el cuento de Hansel y Gretel, creo, si no me estoy equivocando, que es que deja pedacito de pan para saber qué pasó con el usuario. Bueno, exactamente eso, pero no solo del lado del usuario, sino del lado de las arquitecturas por detrás también. ¿Bien? Y quería terminar con esto porque es un caso de uso en realidad que también está en nuestro sitio web y lo pueden ver y detalle. Y hay videos de las presentaciones de ellos en el Elasticon de San Francisco, etcétera, que ellos van en detalle en cómo hicieron cada parte de la observabilidad en el caso de uso de ellos. ¿Bien? Por último, volvemos a la primera frase que hablamos hace un rato de Thompson, que hablaba de lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Esto tampoco es algo estático que decimos, bueno, vamos a definir qué es lo que vamos a observar, digamos. Vamos a medir una vez que tenemos todo eso y ver qué es lo que pasa.
y después está, bueno, mejoramos, hablamos con todo, che, estamos mejor, vamos arriba y nos vamos. En realidad esto es un ciclo evolutivo. ¿Qué quiere decir? Se define, ¿okay? Se mide, se mejora, pero en algún momento decimos, bueno, no sé, la compañía hizo algún otro deployment de alguna otra cosa, no sé qué, vamos agregando toda esa información y vamos definiendo un nuevo problema, haciendo crecer el caso de uso de observabilidad cada vez más. ¿Bien? Y por supuesto, lo que se llama el Elastic Stack tiene la capacidad de que este ciclo de medir, definir, medir, mejorar, lo puede hacer de forma cíclica. No necesitamos tener absolutamente todo medido para poder mejorar. ¿Bien? Solo con definir un universo un poco más chico ya podemos comenzar a utilizar el Elastic Stack. Bien, en fin, estos son los compañeros que les robé la foto de San Francisco. Hasta acá llegamos con lo que es el contenido. Me gustaría también que tengan ustedes la oportunidad de hacer alguna pregunta. No sé cómo estamos de tiempo. Por ahí dice que me puedo tomar una hora más. Bien, perfecto. Entonces, no sé si alguien recibió o fue al stand a recibir estas medias. Son las mejores medias del mundo. No las tengo en este momento puesto, pero... Son observables. Son observables, seguro. Y además, lo único que les comento, si tienen pareja, probablemente se las van a robar cuando lleguen porque son muy calentitas. En fin, para los que tengan alguna pregunta, o sea, nos quedamos con una sola. O sea, el que haga la pregunta se lleva las medias, básicamente. ¿Ok? ¿Quién? Pará. Una y una. Hacen los dos y después voy a fijarme si tienen una. Sí. ¿Hay algún micrófono acá para preguntas? El calzoncillo lo tenemos allá, pero no los ponemos por un tema... Una pregunta sí. Referente a Kibana. Como es una herramienta de observabilidad, ¿en qué se utiliza? ¿El Apache Lucene o...? A ver, o sea, ¿cómo está compuesto el Elasticsearch? ¿En qué fue escrito? Kibana es una aplicación Node.js, ¿bien? Que hace request a Elasticsearch y hace request JSON. O sea, las APIs que Elasticsearch tiene las usa Kibana para poder hacerle consulta. Elasticsearch es un proyecto open source creado en Java que utiliza por debajo Lucene. Una de las preguntas más importantes es ¿cuál es la base de datos que se utiliza por detrás de Elasticsearch para hacer todo esto? No tiene una base de datos, no tiene nada. O sea, lo que utiliza en realidad es Lucene. ¿Bien? Y en disco vive toda la información indexada, que está también encriptada, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la manera donde se hacen los análisis. O sea, Kibana manda el request a Elasticsearch, Elasticsearch tiene la capacidad de responder eso en cuestiones de milisegundos, Kibana retorna el resultado y tiene la capacidad de plotear eso en sus distintas formas, ya sea para cuando uno hace machine learning, utiliza una visualización, quiere recibir una alerta, etcétera. ¿Okay? ¿Ya tenés media? Gracias. No. ¿No? No. Segunda pregunta por ahí. Hola, encantado. Espero que haya una media ahí, si no, me das tu correo y yo te mando una media. Bueno, nosotros usamos Elasticsearch para medir tiempos de respuestas de Apache y demás y tener un poco idea de las aplicaciones que manejamos. O sea, para hacer una partecita de la observabilidad. Una partecita de la observabilidad, porque es algo que lo hemos hecho de a poquito. Perfecto. Y no tenemos mucho personal. Simplemente fue por iniciativa propia del grupo. Okay. Genial. Vino una empresa a vendernos un programa que se llama Dynatrace. Me imagino que lo conoces. Sí. Y me dijo que usa Elasticsearch, que es compatible. Y es muy lindo, te digo, la facilidad que te hace de que no tenés que hacer todo vos a mano. ¿Qué me tenés para comentar algo de eso? A ver, seguramente muchos acá estén pensando que alguna de las cosas de observabilidad se pueden hacer con algunos productos que se llaman de caja cerrada, que te hacen lo que necesitas y fin del tema. Eso que comentaste tú es cierto y en realidad no solo pasa con Dynatrace, sino que con muchos de los proyectos que existen por allí y productos. O sea, si uno busca cualquier producto que está utilizando hoy día a día de ustedes y busca espacio Elasticsearch en Google, les va a explicar cómo es que utiliza Elasticsearch ese proyecto. ¿Tá? O sea, Elasticsearch en realidad es embebido en muchos de los proyectos, ya sea de caja cerrada o no, que existen en el mercado, esa es la realidad. Y supongo que se imaginan de que si hacen eso es porque en realidad el poder está
en Elasticsearch y no en lo que ellos entregan. ¿Okay? Generalmente las soluciones lo que pasa es que hacen algunos mecanismos para hacer fácil alguna parte de la observabilidad, pero cabe destacar, y eso lo tenemos en el stand también, que hay una hoja de ruta, digamos, con los distintos proyectos. El Elastic Stack tiene la capacidad de poder gestionar distintos casos de uso. Uno es el de observabilidad, otro es de Application Search, hay otro que se llaman Enterprise Search, etcétera, etcétera. Incluso analítica de seguridad, por ejemplo. O sea, ¿alguien conoce los SIEM? Okay. Elasticsearch tiene la capacidad, el Elastic Stack es un SIEM también. Entonces, por eso digo, generalmente los proyectos como Dynatrace se enfocan y utilizan el Elastic Stack para proveer la solución a una parte, y en realidad el Elastic Stack es mucho más abarcativo que solo eso. ¿Okay? Pero igual, nosotros tenemos un montón de partners, está todo más que bien con un montón de estas empresas, porque sabemos que en realidad el core de esos productos es Elasticsearch. Por algo nosotros seguimos desarrollando y poniendo énfasis en lo que se llama el producto open source que utilizan empresas comerciales como Dynatrace. ¿Okay? Gracias. Bien, me están haciendo así. Les agradezco a todos por el tiempo. Espero que haya sido útil y bueno, los esperamos ahí en el stand también.